Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un gustazo, una alegría estar con todos ustedes. Hoy martes 8 de abril. Estamos en la serie El Camino a la Cruz. Hoy es el día 30 y este devocional se titula Triste hasta la muerte. Déjame te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿alguna vez has estado así, triste hasta la muerte? Angustiado profundamente, abrumado por la tristeza. Seguramente todos hemos experimentado de una u otra manera esa clase de situación. Y me encanta esta enseñanza porque cuando nos sintamos así, recordemos esto: Dios también, Jesús, que es Dios entre nosotros, Dios en la carne, también estuvo angustiado, también lloró, también sufrió, también entró en una profunda tristeza. No sé si llamarle depresión, probablemente sí, algunas traducciones así lo dicen. Una profunda tristeza, una angustia hasta la muerte. Estamos en buena compañía cuando pasamos por esa etapa de la vida humana. Es simplemente parte de la experiencia humana. Bueno, Jesús, que es Dios siendo hombre, Dios en humanidad, también experimentó eso, experimentó todo lo que es la humanidad, incluyendo la tentación, todo, pero sin pecado. Porque estar triste no es pecado. Hay quienes así, no estés triste porque eso es pecado, es falta de fe. Y no creo que sea así, es simplemente parte de la experiencia humana. Todos en algún momento vamos a estar muy tristes, todos en algún momento vamos a estar angustiados, todos. Hasta Jesús, sin pecado, porque estar angustiado no es pecado, es parte de la experiencia humana, especialmente cuando enfrentamos situaciones terriblemente críticas, sufrimientos, peligros. Vamos a ver cómo enfrentó Jesús esta angustia hasta la muerte, para también nosotros aprender a enfrentarla tomados de su mano. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ciertamente, Señor, a veces enfrentamos situaciones en la vida que nos angustian profundamente. Ayúdanos a pasarlas tomados de tu mano, confiando en ti. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos, vamos a Mateo 26, del 36 al 39, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ahorita hablaremos de ese lugar que es muy significativo. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En gran manera, se entristeció, se angustió en gran manera nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Wow! ¡Qué escena tan profunda, tan significativa, tan íntima! Jesús está en la noche, probablemente ya es madrugada, con sus discípulos, ya celebraron, ya cenaron, ya hizo un pacto, el nuevo pacto en su sangre, instituyó la cena del Señor, les dijo varias profecías bastante graves: uno me va a traicionar, todos me van a abandonar, uno me va a negar, y después va con ellos a orar. Y dice la Biblia que deja ahí a los discípulos y se lleva solo a los 3 más cercanos y se aparta un poco de los demás y dice: oren conmigo, estén conmigo, oren conmigo. Y luego él se aparta un poco más para orar a solas con Dios y se empieza a angustiar, a entristecer. Algunos pasajes de los evangelios dicen que sudaba como gruesas gotas de sangre. Jesús está entrando en una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque él sabe lo que le espera, él sabe lo que le toca enfrentar, sabe cuál es su misión y ya llegó la hora. Como cuando tú tienes, no sé, alguna cosa muy grave que enfrentar, una operación, una situación difícil, no sé, incluso puedo hacer una comparación guardando las enormes distancias, que te toca presentar un examen, que te toca hacer una presentación, que te toca una junta con el jefe, o te mandó a hablar la directora, o tienes que hacer una plática, o algún proyecto, o alguna cosa muy grande, y en la noche anterior ni duermes, ¿no? Estás así como preocupado, nervioso, ansioso. Bueno, lo que Jesús está a punto de experimentar es algo infinitamente mayor, infinitamente más grave, más grande. Él sabe que va a morir en la cruz.
Le va a tocar morir en la cruz. Y no es solo morir en la cruz, que ya de por sí saber que te va a tocar morir en la cruz es una cosa bastante grave, es una muerte cruenta, es una muerte dolorosa. Pero no solo eso, es mucho más que eso. Jesús sabe por qué lo va a hacer y qué significa eso. No solamente es morir, sufrimiento físico, que ya de por sí eso era bastante grande. Tiene que ver con enfrentar la ira de Dios, con llevar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad y pagar el castigo, sufrir la condena que todos merecíamos, tú y yo, sobre sus hombros. Por eso murió Jesús en la cruz. Murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Es lo que nosotros merecíamos. Y la cruz no solo representa el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento espiritual, la ira de Dios, la condena que tú y yo merecíamos. No es poca cosa, es mucha cosa. Y Jesús se angustia, sabe lo que le espera. Y es Dios, pero también hombre. Y es completamente más allá de nuestra comprensión. Cómo Jesús, siendo Dios, tiene esta crisis y se empieza a entristecer hasta la muerte. Y luego hace esta oración, una oración maravillosa. Si es posible, pase de mí esta copa. Nota esto es grave. Señor, si se puede de otra manera, que no sea así. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Quiero ir a 3 enseñanzas. Número 1, pero déjenme pensar en esto. Estas enseñanzas son la respuesta a la pregunta, ¿qué hacer ante la crisis, ante la angustia? Cuando estamos tristes hasta la muerte, ¿qué hacemos? Hagamos lo que hizo Jesús. Número 1, busca a Dios en oración. Busca a Dios en oración. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo antes de la mayor hazaña que ha hecho ser humano jamás en la historia? ¿Qué hizo Jesús? Antes de enfrentar esa crisis tremenda, fue a Dios en oración. Fue a Dios en oración. ¿Sabes lo que significa Getsemaní, mi querido hermano? Getsemaní literalmente significa prensa de aceite. Este era un huerto de olivos, de donde se extrae el aceite de oliva. Y probablemente en ese lugar, se llamaba así porque había, o justo es ahí donde se hacía la extracción del aceite. Se exprimía para sacar el aceite, que era muy valioso y era muy importante para la vida de aquella época. Qué interesante. Me parece que tiene todo el sentido del mundo, que justo ahí Jesucristo experimentó toda esta crisis, que lo exprimió de alguna manera, y que de su crisis surgió vida, surgió valor para nosotros, surgió salvación para nosotros. Así fue la experiencia de Jesús, mi querido hermano. ¿Cómo le hacemos nosotros cuando experimentamos ese tipo de presión, ese tipo de que nos exprimen las circunstancias? Número 1, busca a Dios en oración. Y nota la oración de Jesús. Escucha la oración de Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un ejemplo maravilloso de cómo a veces oramos cosas que no son la voluntad de Dios, necesariamente. Pedimos cosas que Dios no va a hacer y no quiere hacer porque no son su voluntad. Y qué interesante que siendo Dios, Jesús ora eso. ¿Sabes qué significa esto, mi amado hermano? Que se vale pedirle a Dios nuestros deseos. Se vale venir a Dios y derramar, abrir nuestro corazón, desahogarnos con Él, aventarnos a sus brazos y decir lo que queremos. Porque de pronto hay gente que dice, no pidas a Dios cosas, no pidas, porque eso no es voluntad de Dios, no se lo pidas. Jesús pidió a Dios algo que Dios terminó respondiendo, porque claro que Dios escuchó la oración, y claro que Dios respondió la oración, pero de otra manera que lo que Jesús quería. Se vale venir a Dios, expresar, desahogarnos, derramar, sin culpa alguna. Es lo que traemos en el corazón. Vengamos y pongamos eso en las manos de Dios. Él sabrá si responde sí o no. Pero no tengamos temor de abrirnos y de pedir a Dios lo que queremos, lo que creemos que está en nuestro corazón. Sin embargo, no dejemos de orar lo que Jesús oró, la segunda parte de la oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios va a responder nuestra oración, no siempre como queremos, escucha eso, no siempre como queremos, ni a Jesús.
Porque a veces decimos, no, es que si tú oras, Dios, tú puedes cambiar a Dios, tú puedes cambiar la voluntad de Dios, tú puedes mover la mano de Dios. No, mi amado hermano, no. Tú te derramas delante de Dios, expones tu caso delante de Dios, te desahogas delante de Dios. Pero Dios va a responder según su voluntad. Y esa debería ser nuestra oración. Sí pedimos, sí expresamos nuestros anhelos y deseos, pero Dios es el que responde y no siempre va a responder según nuestra voluntad. No siempre va a responder exactamente lo que queremos. Por eso debemos también orar lo que sigue. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa es la segunda enseñanza. Busca la voluntad de Dios, mi amado hermano. Ora, sí, derrama tus anhelos y tus deseos delante de Dios. Pero siempre termina diciendo o comienza diciendo que se haga tu voluntad. Y tercera enseñanza, busca a otros que te acompañen. Era mi segunda enseñanza, pero aquí cambié el orden a la hora de estar hablando. Busca a otros que te acompañen. Busca a Dios en oración, busca la voluntad de Dios y busca a otros que te acompañen. Me encanta porque Jesús no fue ahí al Getsemaní, a la prensa de aceite, al momento de ser exprimido solo. Se llevó a sus 12 discípulos y luego se llevó más al fondo a los 3 más cercanos. Mi amado hermano, cuando estamos en crisis, lo primero que hay que hacer es buscar a Dios. Pero también hay que buscar a otros. Lo peor que puedes hacer es aislarte, estar en soledad. En la soledad, más angustiado, más triste te pones. Pero cuando te rodeas de otros que empaticen contigo, que se queden contigo. El problema de Jesús es que, como veremos mañana, no se quedaron despiertos, pero Jesús hizo lo que tenía que hacer, rodearse de sus amigos, que se quedaran con Él, que estuvieran con Él. Busca a otros, mi amado hermano, busca amigos, busca mentores, busca al pueblo de Dios, gente que te escuche, gente que te acompañe. Eso necesitamos en las crisis. Y número 3, buscar la voluntad de Dios, descansar en Él. Saber que Dios tiene sus planes y que todo lo que pasa, Dios lo permite por alguna razón y que todo lo que pasa puede ayudar a bien si le amamos y puede ayudarnos para sus propósitos. La prueba nos hace más fuerte, la prueba nos exprime y sale aceite que es vida. Confía en Él, confía en sus propósitos, mi querido hermano. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este mensaje que nos ayuda a saber qué hacer en las crisis cuando estamos angustiados hasta la muerte, Señor. Queremos, como Cristo Jesús nuestro Señor, venir a ti en oración, derramarnos por completo, pero orar que se haga tu voluntad, buscar tu voluntad, no la nuestra, Señor, y rodearnos de otros que también busquen tu voluntad, que nos acompañen, que nos animen, que nos alienten, para juntos orar al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra, que tiene el mundo en sus manos. Permítenos hacerlo así en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.